Hola, amigos de You, Tú Ve. Hoy conoceremos la vida de una persona que dejó una huella en este mundo y es Charlie Kirk, cuyo nombre completo era Charles James Kirk. Nació el 14 de octubre de 1993 en Arlington Heights, Illinois, una zona suburbana ubicada al noroeste de Chicago, Estados Unidos. Fue el hijo menor de Robert Kirk, un arquitecto de carrera, y Kimberly Kirk, quien se desempeñaba como consejera de salud mental y terapeuta familiar. Su crianza tuvo lugar en la cercana localidad de Prospect Heights, en un entorno familiar de clase media, caracterizado por valores tradicionales, un fuerte énfasis en la responsabilidad personal y la participación cívica. Desde temprana edad, Charlie demostró un alto nivel de energía, curiosidad intelectual y habilidades comunicativas que serían claves en su carrera posterior. Fue educado en escuelas públicas locales y asistió a Wheeling High School, donde comenzó a mostrar interés por temas políticos, históricos y sociales. Aunque no provenía de una familia especialmente activa en política, el entorno cultural conservador de su comunidad y la influencia de sus padres lo orientaron hacia ciertos principios ideológicos como la autodisciplina, la libre empresa y la independencia del individuo frente al Estado. Una de las experiencias formativas más importantes en su infancia fue su participación en los Boy Scouts of America, donde alcanzó la distinción de Eagle Scout, el rango más alto dentro de la organización. Esta experiencia reforzó en él valores como el liderazgo, el servicio a la comunidad, la defensa del orden y la importancia de la tradición. Estas ideas marcarían profundamente su visión del mundo y aparecerían luego de manera más estructurada en su trabajo como activista político. Durante la adolescencia, Charlie comenzó a interesarse más intensamente por los temas de actualidad política. A los 18 años, escribió un artículo de opinión OPD para el sitio conservador Breitbart News, en el que criticaba lo que él consideraba un sesgo izquierdista en los libros de texto escolares. Este artículo atrajo la atención de figuras conservadoras prominentes, incluyendo a Bill Montgomery, un veterano activista político que se convertiría en su mentor y más adelante lo ayudaría a fundar su primera organización política. Este fue un punto de inflexión en su vida, pues le permitió conectar su pasión con una plataforma real para actuar. Charlie no completó una educación universitaria tradicional. Ingresó a Harper College, una universidad comunitaria en Palatine, Illinois, pero abandonó sus estudios para dedicarse de lleno a su incipiente carrera en el activismo político juvenil. Esta decisión arriesgada para un joven de menos de 20 años se convirtió en una parte central de su narrativa pública, la de un joven que se formó a sí mismo fuera del sistema universitario que él consideraba dominado por ideologías progresistas. A pesar de no tener título universitario, Kirk se convirtió en un orador habitual en universidades, institutos y eventos conservadores, donde defendía el derecho a disentir del pensamiento dominante en la academia estadounidense. Su discurso se centraba desde estos primeros años en denunciar lo que él percibía como un adoctrinamiento ideológico dentro de la educación superior y la necesidad de devolver la pluralidad de ideas a esos espacios. En cuanto a su vida familiar más íntima, Charlie mantuvo una relación estable y de largo plazo con Erica Franceville, una empresaria, influencer
y presentadora de podcasts cristiana y conservadora. Se casaron en el año 2021. Anérica compartía su visión política y religiosa y se convirtió con el tiempo en una figura clave dentro de su círculo más cercano, participando activamente en sus proyectos mediáticos y organizativos. Tuvieron 2 hijos, una hija nacida en agosto de 2022 y un hijo en mayo de 2024. La familia vivió principalmente en Arizona, un estado con fuerte presencia de votantes conservadores y un campo fértil para sus actividades políticas. Durante estos primeros años, Kirk moldeó una identidad pública como joven conservador disruptivo, contrario a las normas establecidas por el liberalismo cultural y político dominante en sectores académicos, mediáticos y corporativos. Esta imagen, construida con cuidado desde la adolescencia, lo posicionó como una figura emergente dentro del movimiento conservador estadounidense. Antes incluso de cumplir los 25 años, la carrera de Charlie Kirk despegó a una edad inusualmente temprana. En 2012, con apenas 18 años, fundó la organización Turning Point UCA, una plataforma política conservadora enfocada en estudiantes de secundaria, universitarios y jóvenes profesionales. Su misión inicial era clara: promover los principios de gobierno limitado, libre mercado y responsabilidad individual entre las nuevas generaciones de estadounidenses. Kirk comenzó su iniciativa con recursos limitados y sin una red consolidada de contactos políticos. Sin embargo, encontró un mentor clave en Bill Montgomery, un veterano de marketing y activismo conservador, quien lo ayudó a estructurar TPUSA como una organización nacional. Juntos comenzaron una intensa campaña para llevar el mensaje conservador a los campus universitarios, en lo que Kirk describía como una batalla cultural por el alma de la juventud estadounidense. Turning Point USA creció exponencialmente durante la década de 2010 a través de eventos, ferias estudiantiles, conferencias anuales, clubes universitarios y una poderosa estrategia en redes sociales. TPUSA se posicionó como una de las organizaciones juveniles conservadoras más influyentes de Estados Unidos. Algunos de los pilares de su expansión incluyeron TPUSA Chapter, presencia en miles de campus universitarios en Estados Unidos, Student Action Summit, un evento anual que reunió a miles de jóvenes conservadores y figuras del movimiento como Donald Trump Jr., Candace Owens, y otros. Campus Victory Project, iniciativa para formar líderes conservadores estudiantiles y ganar influencia en elecciones de gobiernos estudiantiles. Redes sociales ante PUSA, bajo el liderazgo de Kirk, dominó plataformas como Twitter, Instagram, YouTube y TikTok para difundir mensajes breves, provocativos y virales. Con el éxito de TPUSA, Kirk se convirtió en un rostro reconocido dentro del movimiento conservador estadounidense. Su estilo directo, combativo y enfocado en la juventud lo distinguió de otras figuras más tradicionales del conservadurismo. En sus discursos defendía el capitalismo sin complejos, criticaba la cultura woke y denunciaba lo que él llamaba la indoctrinación ideológica de la izquierda en universidades y medios de comunicación. En 2018 lanzó The Charlie Kirk Show, un podcast y programa de radio en el que entrevistaba a políticos, líderes, religiosos, empresarios y activistas. El programa se convirtió en una herramienta clave para amplificar su mensaje y alcanzar audiencias más allá del entorno universitario. SAS Vínculos. Durante la presidencia de Donald Trump, Kirk se convirtió en uno de sus más fervientes defensores,
apoyó públicamente sus políticas migratorias, fiscales y judiciales, y colaboró en iniciativas para aumentar la participación electoral conservadora entre los jóvenes. En 2016 y especialmente en 2020 fue una pieza clave en el intento del Partido Republicano de movilizar el voto juvenil. Fue miembro del Comité Asesor de Students for Trump y participó en actos de campaña a nivel nacional. Su cercanía con el círculo de Trump lo elevó aún más dentro del ecosistema conservador, aunque también lo volvió blanco de críticas por su falta de independencia y su retórica incendiaria. Iniciativas paralelas, además de TPUSA, Kirk impulsó otros proyectos. Professor Watchlist, una base de datos pública donde se señalaban profesores universitarios acusados de tener un supuesto sesgo izquierdista. Esta iniciativa generó una gran controversia. Para algunos, era una forma legítima de fiscalización ideológica. Para otros, un acto de intimidación y censura. Turning Point Faith, una extensión religiosa del movimiento, enfocada en vincular la política conservadora con la comunidad cristiana evangélica. Fue parte de una estrategia más amplia de cristianismo patriótico que cobraba fuerza en sectores del sur y centro de Estados Unidos. Turning Point, Action, brazo político de TPUSA, involucrado directamente en campañas electorales, apoyando a candidatos conservadores. The Kirk Report, una newsletter semanal en la que ofrecía análisis políticos desde una perspectiva cristiano-conservadora. A lo largo de su carrera, Kirk fue tanto admirado como criticado. Recibió reconocimientos de organizaciones conservadoras por su labor en la defensa de la libertad de expresión en universidades y por su papel como líder joven. Sin embargo, también fue acusado de desinformar sobre temas como cambio climático, minimizando su impacto, COVID-19, oponiéndose a las vacunas y mandatos, elecciones, difundiendo teorías sobre fraude en 2020, derechos LGBTQ+, y racismo sistémico, negando su existencia o impacto. Su estilo de confrontación le generó notoriedad, pero también polarización. Muchos lo consideraban una figura clave en la radicalización del conservadurismo juvenil, mientras otros lo veían como un contrapeso necesario frente a la hegemonía progresista. A lo largo de poco más de una década, Charlie Kirk consolidó una carrera que dejó una huella profunda y a menudo polémica en la política juvenil y mediática de Estados Unidos. Su enfoque directo, su estrategia de confrontación ideológica y su habilidad para movilizar masas jóvenes conservadoras lo convirtieron en una de las figuras más influyentes del ala derecha del espectro político estadounidense en el siglo XXI. Aunque sus seguidores lo veían como un defensor audaz de la libertad y los valores tradicionales, Charlie Kirk fue objeto de intensas críticas desde distintos sectores. Su activismo generó múltiples controversias y desinformación electoral. Kirk fue uno de los principales promotores de teorías de fraude electoral tras las elecciones presidenciales de 2020, en las que perdió Donald Trump. Desde su plataforma, diseminó afirmaciones no comprobadas sobre irregularidades, especialmente en estados clave. Muchos analistas y medios lo señalaron como uno de los responsables de generar desconfianza masiva en el sistema electoral estadounidense. COVID-19
y vacunas. Durante la pandemia, Kirk promovió discursos escépticos respecto al uso de mascarillas, al confinamiento obligatorio y a la eficacia de las vacunas contra el COVID-19, aunque defendía estas posturas como parte del derecho a la libertad individual. Fue ampliamente criticado por organizaciones médicas y medios de comunicación por difundir información errónea que podía poner en riesgo vidas. Discurso contra wokeism. Charlie Kirk fue una de las voces más enérgicas contra lo que denominaba cultura woke. Se oponía firmemente a la educación con perspectiva de género, al lenguaje inclusivo, a la teoría crítica de la raza y a los movimientos LGBTQ+, los cuales consideraba parte de una estrategia ideológica para debilitar a la sociedad estadounidense. Para sus detractores, estas posturas rayaban en el autoritarismo cultural y fomentaban intolerancia. La Professor Watchlist, quizá uno de sus proyectos más polémicos, esta lista pública de docentes universitarios acusados por TPUS ha de promover ideologías de izquierda radical o marxismo cultural. Fue vista por muchos académicos como una forma de vigilancia ideológica y acoso que ponía en riesgo la libertad académica. Para Kirk y sus seguidores, era una manera de exigir transparencia y rendición de cuentas en la educación superior. A pesar de todo esto, Kirk contaba con una base de apoyo fiel y creciente, especialmente entre jóvenes conservadores, cristianos evangélicos y votantes pro-Trump. Su capacidad para conectar con audiencias digitales y construir una red de influencia juvenil conservadora fue innegable. El 10 de septiembre de 2025, durante una conferencia organizada por Turning Point Faith en la Universidad del Valle de Utah, Charlie Kirk fue asesinado mientras pronunciaba su discurso. Un individuo presente entre el público le disparó con un arma de fuego, alcanzándolo en el cuello. Fue trasladado de urgencia al hospital más cercano, pero murió pocas horas después debido a la pérdida masiva de sangre y un colapso respiratorio. El presunto agresor, identificado como un ex-estudiante universitario con antecedentes de problemas mentales y simpatías ideológicas de izquierda radical, fue arrestado en el lugar y enfrentó múltiples cargos, incluyendo homicidio en primer grado y terrorismo doméstico. El FBI y otras agencias federales se involucraron en la investigación. La muerte de Charlie Kirk conmocionó al mundo político y mediático. Las reacciones fueron inmediatas. Donald Trump, en su red social Truth Social, lo llamó un patriota, un guerrero y un mártir por la causa de la libertad americana. Líderes conservadores religiosos y mediáticos lo homenajearon como la voz de una generación. Críticos y figuras progresistas, si bien condenaron el asesinato, recordaron que su discurso había contribuido a una retórica política extremadamente polarizada. Numerosos eventos conmemorativos se realizaron en iglesias, campus y centros comunitarios a lo largo del país. Miles de jóvenes asistieron vestidos con camisetas de DPUCA en una muestra de luto, pero también de compromiso con la causa que él lideró. Tras su muerte, su esposa Erika Kirk asumió el liderazgo de Turning Point USA como presidenta y directora ejecutiva. Erika, quien ya había sido una figura activa dentro del movimiento, prometió mantener viva la misión de su esposo en defender la verdad, el cristianismo y los valores de la civilización occidental. El legado de Kirk puede resumirse en varios ejes: activismo juvenil conservador institucionalizado, fundó y profesionalizó una estructura nacional de activismo político entre jóvenes conservadores,
con presencia establecida en escuelas y universidades de todo el país. Modelo de comunicación directa, Ann desarrolló una estrategia mediática que combinaba redes sociales, confrontación directa, memes, podcasting y retórica emocional para generar impacto, movilización y lealtad. Radicalización del discurso político. Ann fue un pionero en llevar el tono de guerra cultural más habitual en los márgenes de la política al centro del conservadurismo juvenil. Esto redefinió los límites del discurso aceptable dentro del movimiento. Religión y política. Ayudó a reconfigurar la alianza entre el cristianismo evangélico y la política conservadora, dándole un nuevo rostro juvenil, mediático y activista. Aún después de su fallecimiento, el ecosistema que construyó TPUSA, Turning Point, Faith, Sue Show y la red de influencers asociados continúa vigente, influenciando el debate político en Estados Unidos y alimentando la identidad de una nueva generación conservadora que lo considera un mártir. Y hasta aquí con la vida de esta mente brillante. Comparte con alguien que desee conocer la historia de Charlie Kirk. Hasta el próximo video. Adiós.